Entre las obras de la carne que el apóstol Pablo menciona en el versículo 20 del capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, las disensiones figuran en la lista. ¿Qué tal, amigos? Soy Ruly Collazo. Bienvenidos una vez más a Equipando la Mente. El título de la enseñanza de hoy es un poco sugestivo, ya que parece insinuar que hay algo de bueno en una cosa que la Biblia condena: las disensiones. ¿Qué es disensión? Es la oposición o falta de acuerdo de pareceres u opiniones entre personas. Es un desacuerdo fuerte, una contienda o disputa. El foco principal está en la diferencia de ideas o puntos de vista. ¿Por qué es peligroso que haya disensiones en la iglesia? Porque causan división. Separan a los fieles de la comunión entre sí y de la comunión con Dios. Ambas palabras, disensión y división, describen una falta de unidad. Disensión se centra en la causa del conflicto, o sea, en la diferencia de opinión, mientras que división se centra más en el resultado, es decir, la separación o fragmentación. En otras palabras, las disensiones, o sea, las diferencias de opiniones, pueden causar separación y fragmentación. No se trata de que debamos estar de acuerdo con todo lo que se dice o se hace dentro del marco congregacional, sino de la forma en que manejamos esos desacuerdos, ya que es ahí donde se pone a prueba nuestro amor, humildad y compromiso con la unidad que Cristo nos ha dado. Interesantemente, y pese a la reprimenda bíblica en contra, la Escritura también revela que las disensiones tienen un lado positivo y que son necesarias. De todas maneras, y como Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 7, estas son inevitables. De ser así y de saber que las disensiones tienen un aspecto positivo, deberíamos ocuparnos en descubrir lo que la Biblia nos enseña al respecto. Entonces, ¿cuál es el lado bueno de las disensiones? ¿Para qué sirven? Antes de contestar la pregunta, les invito a examinar el contexto en el que precisamente aparece la respuesta. La iglesia de Corintios estaba dividida, entre otras cosas, en torno a la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 18 y los versículos 20 al 22 lo describe así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Cada vez que se reunían, cada quien se servía de la mesa y tomaba de la cena a su manera. Como leímos en el versículo 21, no había unidad en cuanto al principio de la cena, que era para solemnemente recordar la muerte del Señor, según lo declara los versículos 23 al 26 del mismo capítulo. Pablo, en los versículos 18 y 22, les reprochó en cuanto a esto. Y en el versículo 19, él dice algo muy interesante acerca de las divisiones. Pienso que es el pasaje bíblico más impresionante acerca de ese tema. El verso dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Respondiendo pues a la pregunta, ¿para qué sirven las disensiones? La respuesta sería: para revelar quiénes somos. El apóstol Pablo señala que las disensiones son necesarias para que estos creyentes verdaderos se manifiesten o queden claramente identificados ante los demás por su conducta íntegra y su adhesión a los principios cristianos. Y cuando anteriormente dije que eran necesarias, me basaba en lo que dice el texto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Las disensiones revelan el carácter de las personas que las practican. Sirven para demostrar quiénes son los aprobados, es decir, los creyentes maduros espiritualmente, aquellos creyentes cuya fe y carácter son probados y hallados auténticos frente a las divisiones o conflictos dentro de la iglesia. Los aprobados son quienes permanecen firmes en la verdad y la sana doctrina, diferenciándose de aquellos que causan o siguen divisiones injustificadas. Ser aprobado significa contar con el respaldo o la aprobación de Dios, más allá del reconocimiento humano, al actuar con sinceridad y humildad en medio de las crisis comunitarias. En resumen, los aprobados son los seguidores verdaderos cuyo valor espiritual y compromiso con Cristo sobresalen
cuando la unidad de la iglesia es puesta a prueba. En el capítulo 3 de la misma epístola, en los versos 1 al 4, el apóstol dice que los que causan divisiones son niños espirituales, o más aún, creyentes carnales. Leámoslo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, ¿qué haremos en cuanto a las disensiones? Tenemos que rendirle la mente y el corazón a Dios para que, al poseerlos, Él sea el único dueño, y así lograremos tener una mente y un corazón dóciles en los cuales las disensiones con sus celos y contiendas no tendrán lugar. Estimados hermanos y amigos, les agradezco sinceramente por dedicar su valioso tiempo a la visualización de este contenido. Les ruego que lo compartan para que pueda ser de beneficio a otras personas y les invito a suscribirse al canal para recibir notificaciones de mis nuevas publicaciones. Que Dios os colme de bendiciones.